feliz, qué dulce y qué contento es vivir los hermanos con amor. Qué alegría, qué gozo, qué deleite, unidos andar en comunión. Buenos días. Desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba, comenzamos la celebración de la Santa Misa en el 24º domingo del tiempo ordinario del año 2023. Religiosas que sirven en el santuario presentan en esta mañana las velas a la Virgen. Baja y desciende sobre el monte de Sion, allí donde impera la armonía, el buen Yahvé derrama bendición. Qué feliz, qué dulce y qué contento es vivir los hermanos con amor. Qué alegría, qué gozo, qué deleite, unidos andar en comunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, todavía agradeciendo al Señor por la celebración de la fiesta de nuestra Madre y Patrona, la Virgen de la Caridad. Vamos a comenzar esta misa y vamos a pedir lo mismo que todos llevamos en el corazón. Vamos a pedir por Cuba, por cada cubano, para que la misericordia de Dios toque nuestro corazón, para que les reconozcamos como el único Señor, para que queramos hacer siempre su voluntad, que es hacer el bien, y para que todos nosotros podamos vivir como hermanos, viviendo en la justicia, en la paz, en el afán diario por conseguir las riquezas que les faltan a nuestro pueblo. Que el Señor nos concede esta gracia y nos dé mucho ánimo, esperanza y fortaleza. Hermanos, antes de comenzar nuestra oración, pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados, por las veces en que no hemos tratado a nuestros hermanos como nosotros quisieran que nosotros nos trataran, por las veces en que hemos desconocido a Dios, le hemos ignorado, hemos vivido como si Él no existiera. Pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, Señor, con ojos de misericordia y haz que experimentemos vivamente tu amor
para que podamos servirte con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, escuchemos la palabra del Señor. Lectura del libro del Eclesiástico. El furor y la cólera son odiosos, el pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados? Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo, la alianza del Señor, y perdona el error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en misericordia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los fieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abre mis labios, Señor, para poderte alabar. Abre mi corazón para poderte adorar.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarla, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten compasión conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole toda la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me lo pediste, ¿no debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con nosotros mi Padre del cielo, y si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy estamos ante la lectura de este domingo que tienen una coherencia muy fuerte, un hilo que va guiando la lectura. Yo diría que este es el centro, vamos a decir así, práctico de lo que significa hacer la voluntad de Dios. Muchas veces vemos como la voluntad de Dios es algo externo, es la voluntad de Dios que me dice que yo haga tal cosa, que me dice la voluntad de Dios. Entonces, como Dios es personal, una persona, decimos es Dios que me está diciendo, tengo que hacer esto porque Él lo dice.
como si fuera una cosa ajena a mí, exterior a mí. Entonces, hermanos, ese es un fallo de parte nuestra, porque todo lo creado es de Dios y procede de Dios. Por lo tanto, si Dios me pide hoy hacer su voluntad, es porque eso está de una manera u otra sembrado en mi corazón o en las posibilidades que yo tengo. Porque también hay un principio que dice que Dios no nos pide aquellas cosas que nosotros no somos capaces de hacer con su gracia. Muchas veces nosotros vemos los mandamientos como algo también externo. Dios lo puso en el Sinaí para que nosotros, como son las leyes que se ponen, terceras personas hacen las leyes. Pero no, las leyes de Dios están inscritas en el corazón de cada uno de nosotros. Y estas lecturas lo que hacen es recordar aquel principio básico cuando le preguntaron a Jesús, ¿y cuál es el primer mandamiento? Ama a Dios por sobre todas las cosas y trata a tus hermanos como a ti mismo. Esa es la regla de oro. Esa es la justicia. No hagas al otro lo que tú no quieres que te hagan a ti. Haz bien al otro porque tú quieres que te hagan el bien a ti. Atiende al otro y respétalo porque tú quieres que a ti te escuchen y te respeten. Hermano, esa es la regla de oro, ¿eh? Esa es la regla de oro. Por eso Jesús sintetizó los mandamientos y todas las normas. Ama a Dios por sobre todas las cosas y a los demás como a ti mismo. A Dios, porque es justicia, tenemos que reconocerle como creador, como el principio, como ese que nos creó, nos dio la vida y nos llama a Él. Si le desconocemos, entonces ¿en quién podemos descansar? ¿En una naturaleza ciega? ¿En una historia que comienza y se acaba? ¿En aquellas cosas grandiosas del hombre y pasan 4 generaciones y no sirven? En eso es que nosotros vamos a poner nuestra confianza. No, nuestra confianza está en Dios. Por eso, ama a Dios por sobre todas las cosas. Ya eso es una garantía. Bien. ¿En qué Dios amamos los cristianos? ¿En qué Dios creemos? ¿A qué Dios amamos? A ese Dios que es amor. Que las reglas que Él inscribió en nuestro corazón, el primero que las cumple es Él, cuando entregó su vida por nosotros en la cruz. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. O como hemos leído en esta lectura, Dios perdona siempre. No tiene en cuenta nuestros pecados. A nosotros que somos tremendos por nuestros pecados, Él nos acoge, nos llama. Dice bien que Él nos da testimonio con su vida. Por eso es que Dios se hace hombre, para salvarnos, no solamente en la cruz, con su entrega en la cruz, sino también con su vida, para que nosotros tengamos referencia. ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo vivir? Pues bien, vamos a la lectura. La lectura consiste en tanto la primera del libro de Sirásida, o el Eclesiástico del Antiguo Testamento, libro que fue escrito unos 200 años antes de Cristo, se basan en esa pregunta que tienen todas las personas que estudian moral, que estudian ética, la filosofía. La ética es la rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano, el comportamiento noble del ser humano, cómo debe ser el comportamiento del ser humano. Y también los moralistas, aquellos que juzgan qué es bueno y qué es malo, qué es bueno y qué es lo que no se debe hacer. Entonces viene esa pregunta o ese planteamiento. El furor y la cólera son odiosos. El pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Y aquí viene el mandato.
el abrirnos los ojos. Perdona la ofensa de tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuanto lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? Fíjense bien, hermano, que ahí estamos viviendo, simple y sencillamente, trata al otro como tú quieres que a ti te trate. Y cuando uno pide justicia y clama justicia, ese mismo tiene que ser la misma llamada y el mismo clamor a nosotros mismos, llamarlo a contar y decir, ¿y tú aplicas la justicia? ¿Y tú aplicas la justicia? Piensa en tu fin y cese en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo. Haz alianza con el Señor y perdona el error. Entonces, hermanos, fíjense bien, esto fue escrito en el libro del Antiguo Testamento, un libro de los sapiensales, es decir, de la sabiduría, 200 años antes de Cristo, donde ya había todo un pueblo que por siglos había vivido del pensamiento bíblico de los profetas, como iban anunciando, revelando quién es Dios. Pero ya ese pueblo judío se había topado, se había mezclado con el pueblo griego, con el mundo griego, un mundo que Dios le dio la gracia del pensamiento, de la sabiduría. Y entonces el que escribe, no cabe la menor duda de que no solamente tiene argumentos que vienen de la palabra de Dios, sino que toma argumentos que vienen de la sabiduría, de la lógica, de una estructura que proviene de una estructura sana del pensamiento. Entonces, por la misma vía en la que el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, esta corriente filosófica, cuando se encuentra con la fe cristiana, es capaz también de decir la misma palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermano, es lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos pide. Nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. Y de todas las cosas que cuestan, digo yo, una de las que más cuesta es el perdón. El perdón. Perdonar cuando hemos sido engañados, perdonar cuando se nos trata mal, cuando hay injusticia, perdonar. De tal manera que ustedes saben bien que hay un dicho que dice que el hombre perdona, pero solo Dios olvida. Y hasta cierto punto es así, porque Dios es misericordioso, no tiene fin la misericordia de Dios. Además, Él olvida, Él no es capaz de restregarnos en la cara lo que nosotros hemos hecho. Y nosotros, si le pedimos a Dios la gracia del perdón, Él la da. Pero no cabe la menor duda de que nos cuesta perdonar. O por lo menos exigir una justicia que casi se parece al ojo por ojo y diente por diente. Es decir, me hiciste eso, tienes que pagar lo mismo. La justicia de Dios es otra, la misericordia, ¿no? La misericordia de Dios es otra, la justicia, la misericordia es otra. Perdona 70 veces 7, como yo perdono siempre. Entonces, hermanos, creo que esto nos puede servir para darnos cuenta de que no podemos vivir esta existencia que nos toca vivir en tantas circunstancias diferentes a todos los que estamos aquí ante el televisor y en la vida diaria. Vivir con aquello de creer que la ley de Dios, que es el amor, es algo impuesto. No, es algo que está sembrado en mi corazón y es algo que en la medida en que yo lo viva, en esa misma medida ya yo estoy realizando lo más íntimo que hay en mí, que es ser humano. Ser humano. Les voy a poner un ejemplo. Las madres de los animalitos nuestros domésticos
cuidan a sus hijos, vaya, desaforadamente. Hay un instinto. Hay veces que nuestras mascotas realizan cosas que nosotros decimos, si parece una persona, mira cómo habla, mira cómo mueve el rabo, está alegre. Bien. Cuando queremos decir que un animal que no es racional se comporta de una manera hermosa, buena, que corresponde al otro, nosotros decimos, parece una persona, se comporta como una persona humana. Y hay algunos filósofos tontos, que se dicen filósofos, escritores, que dicen que prefieren tener un perro a una persona al lado porque es más dócil y es más cercano. Usted sabe que así se ha dicho. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros reconocemos en toda la creación que como el hombre no hay otro, porque fue hecho imagen y semejanza de Dios. Que cuando el hombre vive la palabra de Dios, se está humanizando él y está humanizando alrededor de él. Fíjense que es importante tener esa visión. Hacer un bien, por pequeño que sea, ha puesto una gota de humanidad en mis relaciones, en mi entorno donde yo estoy. Y en la medida que uno es más responsable y tiene más autoridad, es que uno tiene también que pensar que en la medida en que uno haga un bien, se está humanizando al hombre. Y bien significa vivir la palabra de Dios, los mandamientos que están escritos aquí adentro. No robes, no mates, no te aproveches del otro, vive tu vida con fidelidad, no envidies. Hermano, eso es lo que el Señor nos pide. Pero nos cuesta, porque vivimos rodeados de tantas cosas que nos llaman la atención y no nos fijamos que cada uno, y el Señor nos los pide, tenemos que crecer como personas. Y nosotros crecemos como personas en la medida en que nos comportamos como plenamente humanos. ¿Cómo es? Haciendo el bien, viviendo la palabra de Dios. Nunca miremos los mandamientos de Dios, aquellos que aprendimos de chiquito, a lo mejor no leímos mucho después, como algo impuesto. No, esa es la gracia. Y si los mandamientos de Dios te dicen no mate al otro, no oprimas al otro, ustedes saben bien que cuando en una sociedad se mata y se oprima al otro, esa sociedad se deshumaniza. Y cuando alguien es aplastado, se deshumaniza la sociedad. Por eso, hermanos, cada vez que la iglesia, que es pecadora y que ha caído en muchas de estas cosas que estamos diciendo como institución, pero cuando la iglesia trata de atender a un anciano, ahí está humanizando a la sociedad. Cuando la iglesia trata de atender a un preso, está humanizando a la sociedad. Cuando la iglesia dice que los hombres tienen derecho a expresarse y tienen derecho a dar opinión sobre las cosas que les conciernen por derecho, ahí la iglesia está humanizando. Cuando la iglesia dice que tenemos que respetar la naturaleza, que un hombre es un hombre, una mujer es una mujer y no otros inventos, ahí la iglesia está humanizando. Porque precisamente la humanidad de la persona se construye sobre esa estructura que nos da la creación que Dios nos ha dado. Cuando la iglesia nos dice no actúen por rencor, no busquen la violencia, no procuren la división, está humanizando. Hermano, pensemos en eso. No miremos los mandamientos y lo que Dios nos pide como algo externo que se nos impone, sino como algo que brota del corazón, que si nos sentamos a pensar y a meditar en ellos, nosotros nos daremos cuenta de que ese es el camino que nos puede llevar precisamente a una vida más plena. Disculpen que me haya extendido, pero me parece que esta lectura siempre dan que hablar y que comentar. Y además,
nosotros vivimos diariamente en esto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ama a tu hermano como a ti mismo. Lo que pasa es, hermano, que nos olvidamos de Dios y solamente vivimos en las luchas estas de los hombres unos contra otros, en los diarios, en buscar la comida que se hace tan intensa y todo eso. Pero vamos a ver lo que nos dice Pablo a los romanos. Y la voy a leer completa de nuevo. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Sino, qué triste sería la vida si la vida se agotara en mis pocos o muchos años que estoy viviendo. Qué triste. No saber ni mi origen ni a dónde voy. Y Pablo a los romanos les toca donde les duele. Si viviéramos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Y en la vida y en la muerte somos del Señor, porque Él está en nuestro principio y está en nuestro fin. Y nos realizamos en la medida que vivamos junto a Él haciendo su voluntad. Y lo dice claro después Pablo: para esto murió y resucitó Cristo, para ser el Señor de vivos y muertos, para que nuestra vida tenga sentido y nuestra vida continúe en las manos de Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir así y a tener en nuestra mente todos los días querer hacer la voluntad de Dios. Y si no me acuerdo de los mandamientos, me acuerdo de: trata al otro como tú quieres que a ti te traten. Alaba el nombre del Señor, que es el que le da sentido a mi vida. Que el Señor nos ayude a todos. Hermanos, hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, continuemos la misa con el ofertorio. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Siempre, Señor. Con mis manos abiertas a ti. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Hacia el cielo se va, es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas. Acéptala con bondad los dones y plegarias de tu pueblo. Y haz lo que cada uno ofrece en su honor, ayuda a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia
hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestro pecado. Al resucitar nos dio nueva vida. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Dionisio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos de corazón, deseémonos la paz los unos a los otros. Que la paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos das por manjar es el pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Hacia ti vamos hoy a tu altar. Tú nos das la ilusión en nuestro caminar. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Escuche su voz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cáliz de alianza, fuente de salvación. Fiesta del banquete, mesa del Señor, pan de Eucaristía, sangre de redención. Oremos. Que la gracia de esta comunión nos transforme, Señor, tan plenamente, que no sea ya nuestro egoísmo, sino tu amor, el que impulse de ahora en adelante nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad
ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una buena semana en el Señor. Hemos celebrado tu cena de amor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Un mundo en guerra espera por nosotros, sin esperanzas el pueblo vive hoy. Haznos mensajeros de tu reino, llevando al mundo tu paz y amor. Hemos celebrado tu cena de amor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Ven con nosotros y guía nuestros pasos. En las tinieblas tu luz alumbrará. Haz que el mensaje recibido le lleve al mundo tu amor y paz. Hemos celebrado tu cena de amor, hemos escuchado tu palabra, Señor.